Millonario, decidió probar a su novia pobre, diciendo que su empresa había fracasado, y lo que ella hace con él lo hace llorar. Carlos Rodríguez siempre supo que llegar a la cima tenía un precio. Propietario de una de las empresas de tecnología más grandes del país, tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, autos de lujo, viajes extravagantes. Pero había algo que el dinero nunca pudo garantizarle: confianza. Después de años, rodeado de personas interesadas solo en su fortuna, Carlos desarrolló un instinto cínico, especialmente cuando se trataba de relaciones personales. Al mirar a María, sentada frente a él en el pequeño sofá de tela desgastada, Carlos no podía evitar admirar la sencillez que ella emanaba. María era todo lo opuesto a las mujeres que había conocido antes. Trabajaba como mesera en un restaurante modesto y vivía en un departamento de solo 2 habitaciones, pero su sonrisa era una luz constante y su bondad algo raro e inspirador. Aún así, una voz persistente en su mente le hacía preguntarse: ¿será que ella realmente es diferente? Era tarde, y la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del departamento de María. Sentado en el sillón estrecho, Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Había tomado una decisión. Si quería seguir con María, tenía que asegurarse de que ella lo amaba por lo que era y no por lo que tenía. «María, tenemos que hablar», dijo con una voz más tensa de lo que planeaba. Ella dejó la taza de té caliente que sostenía, enfocando toda su atención en él. Sus ojos castaños reflejaban preocupación. «Claro, Carlos. ¿Qué pasó? Te noto nervioso». Él suspiró, pasando las manos por su rostro. Parte de él quería rendirse en ese instante, pero las dudas eran más fuertes. «María, mi empresa quebró. Perdí todo». El silencio en el departamento era tan palpable que parecía resonar. María parpadeó un par de veces, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Carlos contuvo la respiración, esperando alguna reacción que confirmara sus temores, tal vez sorpresa, vacilación o incluso una leve muestra de decepción. Pero lo que vino después lo tomó por sorpresa. ¿Todo?, preguntó ella con una calma casi desconcertante. «¿Cómo que todo?». «Todo, María. Las deudas se acumularon, las inversiones salieron mal. Ya no soy el hombre que conociste, no tengo dinero, ni autos, ni un lugar donde vivir», dijo con firmeza, aunque el peso de la mentira comenzaba a acumularse en sus hombros. «Entendería si eso cambiara algo para ti». María lo miró con una mezcla de empatía y determinación. Se levantó y se acercó a él, sentándose al borde del sofá. Sin decir nada, tomó sus manos entre las suyas. Había una ternura en su gesto que hizo que el corazón de Carlos se encogiera. «Carlos, ¿tú crees que eso me importa?», dijo con una voz suave pero firme. «Nunca me enamoré de lo que tienes. Me enamoré de quién eres. Y si lo único que tienes ahora es el valor para empezar de nuevo, entonces con eso trabajaremos. Juntos». Él se quedó sin palabras. María estaba seria, pero había un brillo en sus ojos que parecía inquebrantable. No preguntó detalles sobre la quiebra, ni mostró la menor vacilación. Era como si lo único que le importara fuera su bienestar. «Y el departamento, no tengo dónde quedarme», insistió él, aún buscando algún indicio de egoísmo. «Entonces te quedas aquí conmigo», respondió María sin titubear. «No es mucho, pero es suficiente para los dos, y puedes dormir en mi cama, yo me quedaré en el sofá». Carlos sintió un nudo en la garganta. No esperaba tanta generosidad, y menos de forma tan inmediata. María vivía con tan poco, y aún así estaba dispuesta a sacrificar su comodidad por él. La sencillez del departamento
era casi angustiante comparada con el lujo al que él estaba acostumbrado. Un sofá remendado, una mesa de madera que había visto mejores días, y una cocina que parecía sacada de otra década. Sin embargo, para María era un hogar, y estaba lista para compartirlo todo con él. «María, no tienes que hacer esto», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Claro que sí», sonrió, aunque sus ojos brillaban con una sombra de preocupación. «Porque cuando amas a alguien, haces lo que puedes. Y sé que, si fuera al revés, tú harías lo mismo por mí». Sus palabras pesaron en el pecho de Carlos. Quería decirle que ella no tenía idea de lo que él realmente era capaz, que había puesto a prueba su confianza, que cada palabra que decía solo aumentaba su culpa. «Eres increíble, María», logró decir con una voz ronca por la emoción. Ella rió suavemente, apretando su mano una vez más antes de levantarse. «Ahora vamos a hacer la cena. Seguro que estás estresado, y la comida siempre ayuda», dijo mientras caminaba hacia la cocina, como si la vida no hubiera cambiado drásticamente. Carlos se quedó ahí, sentado, sintiéndose un extraño en su propio cuerpo. Había planeado ese momento esperando una reacción diferente, tal vez incluso justificando las dudas que tenía sobre ella. Pero la reacción de María no solo desarmó su desconfianza, sino que también reveló algo que él había evitado enfrentar: lo diferente que ella era de todo lo que había conocido. Sin embargo, no estaba listo para terminar la prueba. Una parte de él seguía insistiendo en que necesitaba estar completamente seguro. María, inocente y con el corazón lleno de amor, no tenía idea de que estaba siendo puesta a prueba. Pero para Carlos, ese era solo el inicio de un juego peligroso, en el que podría perder lo único que realmente importaba. Los días que siguieron a la mentira de Carlos fueron una mezcla de culpa y confusión. Había regresado al pequeño departamento de María después de otro día de reuniones ficticias, encuentros que fingía tener para mantener la fachada de su quiebra. María, como siempre, lo recibía con una sonrisa cálida, a pesar del evidente cansancio tras sus largas jornadas de trabajo en el restaurante. Carlos la observaba en silencio mientras preparaba la cena esa noche. La cocina era pequeña, pero el aroma a ajo y hierbas que emanaba de la estufa llenaba el espacio, trayendo una sensación de confort que él no sabía que necesitaba. A pesar de la sencillez a su alrededor, María parecía perfectamente feliz. Se preguntaba cómo alguien podía ser tan resiliente frente a una situación que debería ser devastadora. Sin embargo, la duda seguía carcomiéndolo. ¿Qué pasaría si realmente necesitara algo más? Si, además de un techo y palabras reconfortantes, necesitara un sacrificio mayor. Decidido a probar los límites de María, Carlos planeó el siguiente paso de su estrategia. Después de la cena, cuando los dos estaban sentados en el sofá, suspiró profundamente, fingiendo una angustia creciente. «María», su voz era baja y cargada de una desesperación ensayada. «Creo que cometí un error terrible al intentar empezar de nuevo. Yo necesito ayuda». Ella dejó inmediatamente la taza de té que sostenía, sus ojos buscando los de él con preocupación. «¿Qué pasó, Carlos? ¿Puedes contarme?» Él dudó por un instante, casi incapaz de continuar. Pero comprometido con el plan, respiró hondo y prosiguió. «Intenté hablar con algunos contactos para ver si podía conseguir algo de dinero, pero nadie quiere ayudarme. Sin un capital inicial, no voy a poder salir adelante. No tengo opciones». María permaneció en silencio por unos segundos, mordiéndose el labio inferior mientras procesaba sus palabras. Carlos vio cómo la preocupación se reflejaba en su rostro y sintió una punzada de culpa. Esperaba que al menos mostrara duda, pero lo que hizo a continuación lo dejó sin palabras. María se levantó del sofá,
con las manos temblando ligeramente mientras caminaba hacia el dormitorio. «Dame un minuto, Carlos», dijo sin voltear. Carlos se quedó sentado, intentando imaginar qué estaba haciendo. Pasó un largo minuto antes de que regresara a la sala con una pequeña caja azul en las manos. La reconoció de inmediato. Era algo que había visto brevemente en un cajón del cuarto semanas atrás, pero nunca preguntó al respecto. María se sentó a su lado nuevamente, sosteniendo la caja con cuidado, como si fuera algo muy valioso. «No quería mostrarte esto de esta manera, pero creo que ahora es el momento», dijo con la voz cargada de emoción. Abrió la caja, revelando un fajo de billetes cuidadosamente doblados y sujetos con una liga. El corazón de Carlos se aceleró. No necesitó preguntar, ya sabía lo que significaba. «Es todo el dinero que he ahorrado en los últimos 5 años», explicó María con los ojos fijos en la caja. «Estaba ahorrando para comprar una casa para mis papás. Siempre han soñado con salir del departamento pequeño donde hemos vivido desde que era niña. Pero ahora…» Cerró la caja y se la extendió a Carlos. «Tú lo necesitas más que ellos ahora», dijo con una pequeña sonrisa que parecía dolorosamente forzada. «Mis papás van a entender. Siempre me enseñaron que debemos ayudar a quienes amamos, sin importar la situación». Carlos se quedó completamente inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró a María, buscando alguna duda o vacilación en su expresión, pero no había nada más que sinceridad. Estaba realmente dispuesta a renunciar a algo que significaba tanto para ella por él. «María, yo…» Intentó hablar, pero las palabras no salían. «Carlos, está bien», dijo ella tocando su mano con los ojos llenos de ternura. «Creo en ti. Sé que vas a salir adelante. Y cuando eso pase, los dos podemos ayudar a mis papás juntos». Carlos sintió un nudo en la garganta que parecía imposible de deshacer. Nunca se había sentido tan pequeño, tan indigno. La generosidad de María era abrumadora. Había esperado encontrar límites en su bondad, una falla que justificara sus desconfianzas. Pero en lugar de eso, ella seguía sorprendiéndolo con su capacidad de amar y sacrificarse. «No sé qué decir», murmuró, sosteniendo la caja con cuidado. «Esto significa mucho para ti. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes», insistió ella. «Porque si la situación fuera al revés, sé que harías lo mismo por mí». Carlos no pudo responder, simplemente la abrazó, permitiéndose, por un breve momento, olvidar la mentira que había creado. El peso de la caja azul en sus manos no era nada comparado con el peso en su conciencia. María confiaba en él de una forma que sabía que no merecía. Esa noche, mientras María dormía profundamente en el sofá, como había prometido, Carlos se quedó sentado en la mesa de la cocina mirando la caja azul. No la había abierto de nuevo, pero sabía que dentro había más que dinero. Estaban el sacrificio, el altruismo y la confianza inquebrantable de María. La pregunta ahora era, ¿cuánto tiempo podría mantener la mentira? Y más importante, ¿cuánto tiempo podría vivir consigo mismo por causa de ella? Carlos no pudo dormir esa noche. El peso de la caja azul, ahora escondida en su maleta, parecía más grande que cualquier fortuna que hubiera poseído. Observaba a María en el sofá, acurrucada bajo una cobija delgada, y sentía el aplastante peso de la culpa. Todo en ella emanaba bondad y generosidad, y él había mentido descaradamente para poner eso a prueba. Los días siguientes fueron un tormento. Cada gesto de María, una sonrisa, una palabra de aliento, el cuidado al preparar sus platillos favoritos, solo hacía que la mentira se sintiera más cruel. Carlos se encontraba atrapado en un conflicto interno. Entre más María demostraba su amor incondicional, más se odiaba a sí mismo por haber desconfiado de ella.
Finalmente se dio cuenta de que no podía seguir así. La mentira se había salido de control. Sabía que, al contarle la verdad, podía perder a María para siempre, pero ocultarlo parecía aún peor. Esa noche, mientras cenaban juntos, Carlos sintió que el momento se acercaba. Apenas tocaba la comida con el estómago revuelto por la ansiedad. María, sentada al otro lado de la pequeña mesa, notó su tensión y dejó el tenedor en el plato. «Carlos, estás extraño. ¿Qué te pasa?», preguntó con preocupación evidente en su voz. Él respiró hondo, sintiendo su corazón latir como un tambor en los oídos. «María, necesito contarte algo». La frase salió más pesada de lo que esperaba. Ella se inclinó ligeramente, atenta, con sus ojos fijos en los de él. «Claro, Carlos, ¿qué sucede?». Él sintió las palabras atorarse en su garganta. Su mente le gritaba que se detuviera, pero su corazón sabía que era lo correcto. «Te mentí», comenzó, con la voz temblorosa. «Sobre todo, sobre la quiebra, sobre perder mi empresa, nada de eso es cierto». El silencio que siguió pareció eterno. María parpadeó varias veces como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Qué?», preguntó finalmente, con voz baja, casi un susurro. Carlos sintió su rostro arder de vergüenza. No podía mirarla a los ojos. «Lo inventé todo. Quería ponerte a prueba, saber si estabas conmigo por lo que soy o por lo que tengo». María se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Sus ojos, que siempre brillaban con ternura, ahora estaban llenos de incredulidad. «¿Me mentiste?». El dolor en su voz era evidente. Carlos intentó extender la mano hacia ella, pero María se echó hacia atrás, levantándose de la silla. «¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Me hiciste creer que estabas arruinado, que necesitabas ayuda?». Su voz comenzó a temblar, pero rápidamente la afirmó. «¿Por qué, Carlos? ¿Por qué me harías esto?». «María, por favor, escúchame». Él también se levantó, desesperado. «Sé que estuvo mal, pero necesitaba estar seguro. No entiendes cómo es estar rodeado de personas que solo se preocupan por lo que tienes. Tenía que saber que eras diferente». Ella soltó una risa amarga, cruzando los brazos. «¿Diferente?», repitió, como si la palabra fuera un insulto. «¿Y pensaste que la mejor forma de averiguarlo era engañándome, haciéndome creer que estabas en el fondo del abismo?». Carlos sintió el dolor en sus palabras como un golpe. María tenía miedo. «No», lo interrumpió señalándolo con un dedo. «No tenías miedo, desconfiabas. Pensaste que yo era como esas otras personas. Pensaste que era interesada». Comenzó a caminar por la sala, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Carlos quería decir algo, cualquier cosa, pero sabía que nada borraría lo que había hecho. «Confié en ti, Carlos». Se detuvo y lo miró, con los ojos ahora llenos de lágrimas. «Te di todo de mí, hasta mis ahorros, y tú pensaste que era alguien que necesitaba ser puesta a prueba. María, por favor, perdóname», imploró con la voz quebrada. «¿Perdonarte?». Dejó escapar una risa amarga. «No tienes idea de lo que acabas de destruir. No fue solo la mentira, Carlos. Fue lo que significó. No confiaste en mí desde el principio». Las palabras de ella lo golpearon como una puñalada. Tenía razón. No confió. María pasó las manos por su rostro, intentando secar las lágrimas. «No sé si puedo seguir con esto», dijo, más para sí misma que para él. Carlos sintió el pánico crecer. «María, por favor, fui un idiota, un cobarde, pero te amo, y sé que me equivoqué». Ella negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con regresar. «Carlos, el amor sin confianza no es amor. Tal vez creas que me amas, pero si no confías en mí, ¿qué tenemos?». Él no tenía respuesta para eso.
Necesito tiempo, dijo finalmente, con una voz más suave, pero aún firme. Necesito pensar si puedo perdonarte. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Pidió desesperado. Ella lo miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo algo dentro de sí. Carlos, no lo sé, respondió finalmente. Tal vez pueda perdonarte, tal vez no, pero ahora necesito un tiempo sola. María tomó su bolsa y, antes de salir por la puerta, lo miró una última vez. Si realmente me amas, reflexionarás sobre lo que hiciste. Porque el problema aquí no soy yo, Carlos. Eres tú. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Carlos solo en el pequeño departamento. Se sentó en el sofá, con el corazón pesado por la certeza de que había lastimado a la única persona que realmente se preocupaba por él. En ese momento, comprendió que no era María quien tenía algo que demostrar, era él. La soledad era la única compañera de Carlos desde que María había salido por la puerta. El pequeño departamento que antes parecía lleno de calidez humana, ahora era frío y opresivo. Pasaron días, y cada uno de ellos parecía más vacío que el anterior. Sabía que no bastaba con pedir disculpas. Las palabras, por más sinceras que fueran, nunca serían suficientes para corregir lo que había hecho. Carlos miraba la pequeña caja azul que María le había dado. Desde la revelación de la mentira, la había guardado intacta como un recordatorio del sacrificio altruista que ella había hecho por él. El contenido de la caja era un símbolo del amor y la confianza de María que él había traicionado. Pero, al mismo tiempo, eso le daba fuerzas para tomar una decisión. Necesitaba actuar. Esa mañana, sentado en su oficina personal, Carlos hojeó notas antiguas que había hecho sobre María. Pequeños detalles que había registrado sobre ella, sus gustos, sus sueños, las historias que le contaba. Una frase en particular llamó su atención. Algún día quiero regalarle una casa a mis papás, con un jardín donde mi mamá pueda plantar flores y mi papá pueda tomar el sol. Eso era. Carlos sabía lo que debía hacer. En los días siguientes, Carlos se sumergió en un proyecto que consumió toda su energía. Comenzó buscando casas en barrios sencillos, lugares que tenían la esencia de lo que María siempre describía. Un hogar pequeño, pero acogedor, con suficiente espacio para la comodidad de la familia. Después de días de búsqueda, finalmente encontró la casa perfecta. Era una construcción modesta, con una sala luminosa, un patio amplio y un pequeño jardín al frente, donde ya imaginaba a la mamá de María plantando sus flores favoritas. A pesar de estar acostumbrado a mansiones y propiedades extravagantes, Carlos miró esa casa y sintió algo genuino. «Es esta», dijo en voz baja para sí mismo. Después de firmar los papeles, Carlos sintió un peso salir de sus hombros, pero sabía que eso era solo el primer paso. No estaba solo comprando una casa, estaba intentando recuperar una parte del corazón de María. Carlos sabía que entregar las llaves directamente a María sería un error. Necesitaba empezar con sus padres, las mismas personas que ella tanto amaba y que eran la razón detrás de sus sacrificios. El sábado por la tarde, condujo hasta el barrio donde vivían, llevando consigo un sobre con los documentos de la casa y las llaves. Cuando llegó al pequeño edificio donde vivía la familia de María, Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Nunca se había reunido con los padres de ella en un contexto tan íntimo. Y considerando todo lo que había pasado, no sabía cómo sería recibido. Tocó el timbre, sujetando el sobre con fuerza para ocultar el temblor de sus manos. Después de unos segundos, la puerta se abrió, revelando a la mamá de María, una mujer de cabello canoso y ojos amables, pero atentos. «¿Carlos?», dijo ella sorprendida, pero sin la calidez que él estaba acostumbrado a recibir. «Buenas tardes, doña Rosa.
comenzó él, tratando de mantener la voz firme. Sé que mi presencia aquí es inesperada, pero necesito hablar con usted y con don Antonio. Tras una breve pausa, Rosa lo dejó entrar, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Antonio estaba sentado en la mesa de la cocina y Carlos sintió el peso de su mirada desconfiada mientras se acercaba. «Entonces, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Antonio directo. Carlos respiró hondo y puso el sobre la mesa. «Vine a disculparme». Los dos intercambiaron una breve mirada antes de volver su atención a él. «Sé que lastimé profundamente a María, y sé que eso también los afectó a ustedes», continuó Carlos con la voz cargada de sinceridad. «No hay nada que pueda hacer para borrar lo que pasó, pero quiero demostrar que estoy dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones». Empujó el sobre en su dirección. «Esta es la escritura de una casa que siempre estuvo en los sueños de María para ustedes. Es sencilla, pero tiene un patio, un jardín, justo como ella lo describía». Rosa abrió el sobre con manos temblorosas mientras Antonio observaba en silencio. Al ver los documentos, ella cubrió su boca con las manos, con lágrimas llenando sus ojos. «Carlos, ¿qué es esto?», preguntó incrédula. «Es para ustedes, no como un pago ni algo que borre lo que hice, sino como un gesto para demostrar que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de María, y la de ustedes también». Antonio permaneció en silencio por un largo momento, antes de levantarse de la silla y mirar a Carlos. «Sabes que esto no lo resuelve todo, ¿verdad?», dijo, con voz firme. «Lo sé, don Antonio», respondió Carlos, mirándolo directamente a los ojos. «Pero es un comienzo». Tras un momento de tensión, Antonio extendió la mano y le dio una leve palmada en el hombro. «Agradecemos el gesto, pero el camino para recuperar la confianza de María será largo y no depende de nosotros». Carlos asintió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Esa noche, Rosa y Antonio llamaron a María y la invitaron a visitar la nueva casa. Cuando llegó, ya sospechando algo, le revelaron lo que Carlos había hecho. «Está intentando, hija», dijo Rosa con delicadeza, «pero la decisión de perdonarlo, eso solo depende de ti». María se quedó en silencio, caminando por el patio de la casa que había soñado durante años. Sintió una mezcla de emociones: sorpresa, gratitud y, sobre todo, confusión. Parte de ella estaba conmovida por el gesto, pero otra parte seguía profundamente herida. Mientras miraba el pequeño jardín, María sabía que la decisión no sería fácil. Carlos estaba intentando, pero ¿sería eso suficiente para reconstruir lo que se había roto? Aún sin respuestas, dejó la casa esa noche con el corazón pesado, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Las semanas que siguieron a la entrega de la casa estuvieron llenas de silencio. Carlos no intentó contactar a María desde aquel día, creyendo que debía respetar el espacio que ella le había pedido. Pero cada día sin ella parecía más vacío, más insoportable. Sabía que las acciones que había tomado hasta ahora eran un comienzo, pero no eran suficientes. Aún no había conseguido lo más importante, la oportunidad de redimirse directamente con María. Una tarde, mientras caminaba solo por su enorme apartamento, ahora vacío y sin vida, Carlos se detuvo frente a una vieja foto. Era una imagen de María sonriendo en el parque donde habían tenido su primera cita. Recordaba ese día como si fuera ayer: el viento suave, el sonido de los niños jugando y la sonrisa de ella que parecía iluminar el mundo. Ahí fue donde todo comenzó, y tal vez ahí podría intentar un nuevo comienzo. Tomó su celular y tras largos minutos de dudas, escribió un mensaje. «María, sé que estoy pidiendo mucho, pero ¿podemos hablar?
Estaré en el parque donde tuvimos nuestra primera cita mañana a las 5 de la tarde. Entenderé si decides no venir. Carlos envió el mensaje y acto seguido dejó el celular sobre la mesa. No esperaba una respuesta inmediata, tal vez ni siquiera una respuesta. Aún así, sintió que debía intentarlo. Al día siguiente, llegó al parque con una hora de anticipación. Cada detalle del lugar le traía recuerdos de María. La banca donde se habían sentado juntos por primera vez, el carrito de helados donde ella insistió en pagar por ambos, e incluso el sonido del arroyo al fondo. Carlos se sentó en la misma banca y esperó, con el corazón latiendo descontrolado. Cuando el reloj marcó las 5, comenzó a perder la esperanza. Tal vez María realmente había decidido seguir adelante, pero de repente la vio. María caminaba por el sendero de piedras, con los brazos cruzados y el semblante serio. Carlos se levantó de inmediato, pero permaneció inmóvil mientras ella se acercaba. «Hola, Carlos», dijo ella con una voz calmada, pero distante. «Hola, María», respondió él, luchando contra el impulso de acercarse más. «Gracias por venir». Ella asintió levemente y se sentó en la banca, manteniendo cierta distancia entre ambos. Carlos sintió un nudo en el pecho, pero sabía que debía aprovechar ese momento. «No sabía si vendrías», comenzó él buscando las palabras correctas. «Estuve a punto de no venir», respondió ella, mirando al frente sin verlo a los ojos. «Pero mis papás me contaron lo que hiciste por ellos, por la casa, y pensé que al menos debía escucharte». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «María, no sé ni por dónde empezar», dijo, pasándose las manos por el rostro. «Creo que lo mejor es ser honesto». Finalmente, ella lo miró, esperando. «Cometí un error enorme, un error que no me deja dormir por las noches. Te puse a prueba porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de ser usado, de ser engañado. Pasé tanto tiempo rodeado de personas que solo veían lo que tenía, que terminé construyendo una barrera. Y esa barrera me convirtió en alguien que ni siquiera confió en ti, la persona más genuina e increíble que he conocido». María permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban que lo estaba escuchando. «Cuando te puse a prueba, pensé que estaba protegiendo mi corazón, pero lo que realmente pasó fue lo contrario», continuó con la voz quebrándose. «Me di cuenta de que tú eras todo lo que decía querer, pero también entendí que yo no era el hombre que tú merecías». Carlos respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Sé que pedir perdón no borra lo que hice, y sé que las acciones que he tomado hasta ahora, como la casa, no son suficientes. Pero quiero prometerte algo, María. Prometo que seguiré cambiando, no solo para intentar recuperarte, sino porque tú me enseñaste que necesito ser una mejor persona». Se detuvo, sintiendo el peso de sus palabras en el aire. María lo miraba ahora, su expresión aún indescifrable. «Cuando me pusiste a prueba, Carlos, me lastimaste más de lo que imaginas», dijo ella finalmente. «No fue solo la mentira, fue el hecho de que no confiaste en mí desde el principio. Eso me hizo cuestionar todo lo que teníamos». Carlos sintió un dolor profundo al escuchar eso, pero no la interrumpió. «No voy a mentir, aún estoy herida, y no sé si podré superar esto de la noche a la mañana», continuó María. «Pero veo que estás intentando, y eso significa algo». Él la miró con cautela, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de él. «¿Eso significa que estás dispuesta a darme una oportunidad?», preguntó, casi temiendo la respuesta. «Una oportunidad para demostrar que has cambiado», corrigió ella con firmeza. «No será fácil, Carlos. No voy a olvidar lo que pasó de un día para otro. Pero si realmente estás dispuesto a probar que aprendiste de esto, tal vez podamos empezar de nuevo.
Carlos sintió un alivio tan grande que casi no pudo responder. «Gracias, María. Gracias por darme esta oportunidad. Prometo que haré que valga la pena». Ella asintió ligeramente, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. «Espero que así sea». Ambos permanecieron en silencio durante algunos minutos, observando el movimiento del parque. Carlos sintió que, aunque el camino sería largo, ese momento era un pequeño paso en la dirección correcta. Cuando María se levantó para irse, él no intentó detenerla. En lugar de eso, permaneció sentado en la banca, observándola mientras se alejaba. A pesar de la distancia, sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Para Carlos, ese día en el parque no era solo una conversación. Era el inicio de su camino para ser alguien mejor, alguien digno del amor de María. Había pasado un año desde aquella tarde en el parque. Para Carlos, ese año representó un renacimiento. Sabía que recuperar a María sería un proceso largo y lleno de desafíos, pero cada pequeño avance, cada sonrisa que ella le permitía ver de nuevo, era un recordatorio de que el esfuerzo valía la pena. María, por su parte, observaba cada gesto de Carlos con cautela, pero también con un corazón abierto. Carlos no solo decía que quería cambiar, lo demostraba con sus acciones. Desde visitas regulares a la casa de los padres de María, ayudando a Antonio en el jardín, hasta iniciativas en su empresa para beneficiar a comunidades necesitadas, Carlos probaba que estaba intentando ser una mejor persona. María sabía que aún guardaba heridas, pero también sabía que el amor que sentía por él nunca había desaparecido. Ahora, Carlos estaba listo para dar el siguiente paso. Quería que María supiera cuánto había transformado su vida, cuánto significaba para él, y sobre todo, quería pasar el resto de su vida a su lado. Era una tarde soleada cuando Carlos llegó a la casa de los padres de María, cargando bolsas con flores, luces y velas. Había pasado semanas planeando lo que sería el momento más importante de su vida. Sabía que a María le gustaba la sencillez y los gestos con significado profundo. Por eso, decidió que el lugar para la propuesta debía ser el patio de la casa que había comprado para los padres de ella, el lugar que simbolizaba el amor y los sueños compartidos entre ellos. Con la ayuda de Rosa y Antonio, Carlos decoró el patio con esmero, colgó luces alrededor de los árboles y de la pequeña terraza. Sobre la mesa colocó las flores favoritas de María, margaritas y rosas blancas, que ella siempre decía que eran modestas pero hermosas. En el centro, una vela encendida completaba el ambiente íntimo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, María llegó. Carlos, nervioso como nunca, la esperaba en la entrada. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, intrigada al ver el patio decorado. «Solo confía en mí», respondió él con una sonrisa, extendiéndole la mano. María lo siguió hasta la mesa, donde todo estaba perfectamente arreglado. Rosa y Antonio estaban cerca, observando a distancia con sonrisas discretas, pero Carlos sabía que, en ese momento, todo lo que importaba era ella. Se sentaron y Carlos sirvió la cena. El ambiente era sereno, con el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el brillo suave de las luces alrededor. María parecía encantada, aunque seguía curiosa. «¿Hiciste todo esto tú solo?», preguntó, mirándolo con una sonrisa ligera. «Tuve ayuda de tus papás», respondió él riendo. «Pero sí, todo esto es para ti». «¿Por qué?», preguntó María en tono de broma, pero con un toque de seriedad. Carlos respiró hondo. Sabía que el momento había llegado. «Porque tengo algo muy importante que decirte». Se levantó y caminó hacia María, quien lo observaba, sorprendida. Carlos sacó una pequeña caja del bolsillo y, sin dudarlo, se arrodilló frente a ella. «María,
Hace un año pensé que sabía lo que era el amor. Creía que debía ser probado, puesto a prueba. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no es algo que se mide, sino algo que se siente, algo que crece y nos transforma. Ella llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Me enseñaste el valor de la confianza, la generosidad y, sobre todo, del perdón. Ya no soy el hombre que conociste, porque tú me cambiaste, y te estaré eternamente agradecido por eso. Abrió la pequeña caja, revelando un anillo sencillo, pero con un diseño que reflejaba el estilo discreto de María. María, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi inspiración, mi fortaleza, mi amor, y todo lo que quiero es pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María. Ella lo miró incrédula, pero profundamente emocionada. Carlos, comenzó con la voz entrecortada. No tienes idea de cuánto significan estas palabras para mí. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Sí, acepto. Carlos sintió una oleada de alivio y felicidad invadirlo. Colocó el anillo en su dedo y se levantó, abrazándola con fuerza. Rosa y Antonio, que observaban la escena desde lejos, comenzaron a aplaudir discretamente, con sonrisas orgullosas en sus rostros. María miró a Carlos, su rostro aún húmedo por las lágrimas, pero ahora adornado con una sonrisa radiante. «Lo lograste, Carlos», dijo ella, en tono juguetón pero sincero. «¿Lo logré?», preguntó él riendo. «Me convenciste de que realmente eres un hombre diferente». Ambos rieron juntos, y Carlos sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había encontrado su paz. Esa noche, bajo un cielo estrellado, y rodeados de las personas más importantes para ellos, Carlos y María sellaron un nuevo comienzo. Un comienzo que no era perfecto, pero que era verdadero, construido sobre un amor que había sobrevivido a las adversidades y se había fortalecido aún más. El día tan esperado finalmente llegó. Era una mañana clara y soleada, y el patio trasero de la casa de los padres de María estaba impregnado de una atmósfera de alegría y serenidad. Era exactamente como María siempre lo había imaginado. Sencillo, íntimo, pero lleno de significado. Cada detalle de la ceremonia reflejaba quiénes eran ella y Carlos como pareja, una unión moldeada por desafíos, pero fortalecida por el amor y la voluntad de empezar de nuevo. El patio estaba decorado con flores frescas que María había elegido personalmente. Margaritas, rosas blancas y lirios, sus favoritas. Las luces de colores, ahora un sello distintivo de los momentos más importantes de la pareja, colgaban entre los árboles, iluminando el espacio con un brillo suave y encantador. Las mesas eran sencillas, cubiertas con manteles blancos y arreglos florales hechos por las manos hábiles de Rosa. Carlos estaba de pie cerca del altar improvisado, un pequeño arco de madera decorado con flores, ajustándose la corbata con dedos temblorosos. Vestía un traje elegante pero no ostentoso, reflejo de su nueva perspectiva sobre la vida. Alrededor de él, amigos y familiares conversaban en un ambiente relajado, pero Carlos apenas podía escucharlos. Su corazón estaba enfocado en una sola cosa: la mujer que pronto sería su esposa. Cuando el suave sonido de un violín comenzó a tocar, todos giraron hacia el inicio del sendero adornado con pétalos. María apareció sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin extravagancias, pero que realzaba su belleza natural de forma encantadora. Su cabello estaba recogido en un moño delicado, con algunos mechones sueltos, y una sonrisa tímida iluminaba su rostro. Carlos sintió que el aire le faltaba por un momento. Para él, María nunca había estado tan hermosa.
No era solo el vestido o el peinado, era el brillo en sus ojos, la serenidad en su expresión. Era ella, completamente. María caminó lentamente por el sendero, con el brazo entrelazado con el de su padre, quien sonreía orgulloso. Cuando finalmente llegó al altar, Carlos extendió la mano hacia ella, y sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso entre ambos. El oficiante, un amigo cercano de la familia, comenzó la ceremonia con algunas palabras sobre el amor y su capacidad para resistir el tiempo y las dificultades. Pero el momento que todos esperaban llegó cuando los dos intercambiaron sus votos, escritos a mano. Carlos fue el primero. Respiró hondo, sosteniendo las manos de María, y comenzó a hablar con la voz cargada de emoción. María, hace un año yo era un hombre roto, pero no de la forma en que creía. Mi vida estaba llena de cosas, pero vacía de significado. Fuiste tú quien me mostró lo que realmente importa, tu amor, tu paciencia, tu bondad. Todo en ti me enseñó a ser alguien mejor. Hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer, pero continuó. Prometo ser un hombre en quien siempre puedas confiar. Prometo cuidarte, como tú me cuidaste a mí. Y prometo que, todos los días de mi vida, me esforzaré por ser digno de tu amor. María apretó sus manos, sus ojos brillando con lágrimas que no intentó esconder. Cuando llegó su turno, su voz era suave, pero firme. Carlos, cuando nos conocimos, nunca imaginé que estaríamos aquí hoy. Nuestro camino no fue fácil, pero cada paso me mostró cuánto eres capaz de crecer y cambiar. Me enseñaste que el amor no es perfecto, pero que puede ser real, honesto y construido con esfuerzo. Respiró hondo, el ramo temblando ligeramente en sus manos. Prometo caminar a tu lado, incluso en los momentos difíciles. Prometo ser tu compañera, tu amiga y tu mayor apoyo. Y sobre todo, prometo amarte por quien eres y por quien estás destinado a ser. Las palabras de ambos fueron seguidas por un silencio lleno de emoción, hasta que el oficiante finalmente los declaró marido y mujer. Cuando Carlos se inclinó para besar a María, el pequeño público aplaudió y celebró con entusiasmo. La celebración que siguió fue tan ligera y cálida como la ceremonia. Los invitados rieron, bailaron y compartieron historias bajo las luces del patio mientras María y Carlos pasaban de mesa en mesa, agradeciendo a todos por estar allí. En un momento de calma, mientras ambos observaban a sus amigos y familiares divertirse, Carlos tomó la mano de María y la atrajo suavemente hacia él. «No podría pedir algo más perfecto que esto», dijo, mirándola a los ojos. «Ni yo», respondió María sonriendo. Se quedaron allí, en medio del patio iluminado, bailando al sonido distante de la música y las risas. En ese momento, no había dudas ni heridas, solo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar, juntos, listos para construir una nueva vida basada en el amor, la confianza y la renovación. Ese día no fue solo el comienzo de una nueva etapa para Carlos y María. Fue la celebración de un amor que había enfrentado sus mayores debilidades y emergido más fuerte, demostrando que el verdadero amor no es perfecto, pero tiene el poder de transformar y unir para siempre. Los primeros meses de matrimonio fueron un nuevo comienzo para Carlos y María. Más que compartir una vida juntos, estaban redescubriéndose el uno al otro, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de confianza y respeto que habían aprendido a valorar. María continuó trabajando en el restaurante a pesar de las insistentes peticiones de Carlos de que descansara o invirtiera en algo que siempre hubiera soñado. Pero ella era firme, su trabajo la conectaba con quien era y con las personas a su alrededor.
Para María, la sencillez de la vida nunca significó falta de ambición, sino más bien la capacidad de valorar las pequeñas cosas. Carlos, por otro lado, había encontrado un nuevo propósito. Inspirado por la generosidad de María, decidió usar su fortuna y sus recursos para algo más grande. Comenzó a invertir en proyectos sociales, apoyando a comunidades necesitadas con iniciativas que incluían educación, vivienda accesible y capacitación profesional. Una tarde, mientras caminaban juntos, Carlos compartió con María la idea de crear una fundación. «Quiero que lleve tu nombre», dijo tomando su mano. María lo miró sorprendida, pero también conmovida. «¿Mi nombre? Carlos, esta idea es tuya». «No», corrigió él sonriendo. «Todo esto comenzó por ti, lo que aprendí de tu bondad, tu generosidad. Cambió la forma en que veo el mundo. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar quién eres». María guardó silencio por un momento, mirándolo con los ojos llenos de orgullo y emoción. «Entonces lo haremos juntos». Y así lo hicieron. En los meses siguientes, la Fundación María Rodríguez comenzó a tomar forma, centrándose en ayudar a familias a encontrar viviendas seguras y accesibles, algo profundamente conectado con la historia de María. Carlos, antes tan preocupado por las ganancias y el estatus, encontró una alegría genuina al escuchar las historias de las personas a las que estaban ayudando. María, siempre a su lado, era el corazón del proyecto, asegurándose de que cada acción se realizara con amor y respeto. La vida cotidiana también trajo momentos de alegría y aprendizaje. A María le encantaba pasar las tardes en el jardín de la casa de sus padres, ayudando a su mamá a plantar flores, mientras Carlos y Antonio discutían de fútbol en el patio. Eran momentos simples, pero cargados de significado. Una noche, mientras estaban en casa, Carlos preparó una cena sorpresa. Era algo sencillo, pero hecho con esfuerzo, lo que provocó una risa de María al ver el arroz un poco quemado y las verduras cortadas de manera desigual. «Está delicioso, Carlos», dijo ella intentando ocultar su risa. «Sé honesta», respondió él, fingiendo estar ofendido. «Está bueno. Para alguien que está aprendiendo», bromeó ella, y ambos se echaron a reír. Esos pequeños momentos eran los que definían su vida ahora. Ya no había peso de desconfianzas ni pruebas, solo la ligereza de dos corazones que habían encontrado el equilibrio. El pasado, aunque doloroso, se convirtió en una lección que ninguno de los dos olvidaría. María aprendió que el amor verdadero también necesita paciencia y que perdonar no significa olvidar, sino reconocer el esfuerzo del otro por hacerlo diferente. Carlos, por su parte, entendió que el amor no puede ser controlado ni medido, sino conquistado y cuidado todos los días. Una tarde, meses después de inaugurar la fundación, los dos caminaron por el parque donde habían tenido su primer encuentro, y tiempo después, la reconciliación. El parque ahora tenía un significado especial para ellos, un recordatorio de que el amor es un camino, no un destino final. Carlos tomó la mano de María y la miró, sonriendo. «A veces me sigo preguntando qué hice para merecerte». «Decidiste cambiar», respondió ella con sencillez, devolviéndole la sonrisa. «Y tú me diste la oportunidad». Continuaron caminando en silencio, escuchando el sonido de las hojas moviéndose con el viento y la risa lejana de los niños jugando. No era un cuento de hadas, pero era real, y para ellos eso era más que suficiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y dorado, Carlos y María siguieron adelante, tomados de la mano, construyendo paso a paso un futuro que no era perfecto, pero que era suyo, un amor verdadero que no solo había transformado sus vidas, sino que les hacía creer cada día que lo mejor estaba aún por venir. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy.
Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.